A continuación, estamos charlando con Jorge Elbaum sobre geopolítica y el rol que está cumpliendo la Argentina en este tablero de ajedrez internacional. Bueno, aquí estamos de regreso en De Todo Un Poco y estamos en comunicación con Jorge Elbaum, analista internacional, periodista. Hola Jorge, buen día, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Rubén? Muy buenos días. Bueno, mira, en principio preocupado, ¿no? Estaba arrancando esta mañana con una editorial sobre lo que está sucediendo en nuestro país con respecto a las instituciones, ¿no? Que, bueno, están desvalorizadas en situación extrema. Pero no me sorprende ver que en el mundo está pasando lo mismo, ¿no? No existe Naciones Unidas, no existe ninguna institución o están desvalorizadas y a mi juicio estamos a un segundo de una guerra nuclear, ¿no? ¿Cuál es tu opinión al respecto de lo que está sucediendo en geopolítica? Bueno, lo que estamos viendo básicamente es una reconfiguración del orden global basado en la emergencia de un nuevo poder instalado en el sudeste asiático que preocupa fuertemente a la visión de Estados Unidos, que desde la década del 90 del siglo pasado, cuando implosionó la Unión Soviética, consideró que se había acabado la historia y que el futuro era suponía una lógica unilateral marcada desde el Departamento de Estado, desde Wall Street, desde el complejo militar industrial y de las transnacionales. Esa fantasía se quebró básicamente 20 años después, cuando China emergió como un gran productor de bienes y un jugador que tiene en la cooperación su rasgo distintivo por fuera de la lógica diferencista de los Estados Unidos. En ese marco se desarrollan en la actualidad grandes situaciones bélicas en lo que se llama en el discurso actual guerras híbridas con escenarios proxy como el que se sucede en la actualidad en Ucrania, en donde básicamente Estados Unidos promueve desde principio del siglo XXI un intento por quebrar ese renacimiento de la Federación Rusa y que tiene a China como uno de sus grandes socios en el caso de Rusia, ¿no? Bueno, es toda una guerra planteada desde la OTAN, desde Estados Unidos, para impedir que el mundo se convierta en un espacio multilateral y en donde el sur global tenga un rol relevante. Para eso, lo que hace Estados Unidos básicamente es tratar de limitar, de obstruir y de generarle problemas a China y sobre todo a los BRICS, que son el germen, si se quiere, de esta lógica multilateral planteada por Beijing y por Moscú. Ahora, en el marco de esta guerra proxy, que ya es más que ya está prácticamente a partir de ayer muchísimo más comprometido, tanto, bueno, la OTAN, ¿no? Promovido por los anglosajones y Francia también. Pero bueno, están autorizando a bombardear territorio ruso con armas norteamericanas y francesas y alemanas. Y bueno, Rusia les está diciendo hace rato que bueno, iba a responder a eso. ¿Vos te parece que la sangre va a llegar al río o quedará todavía en amenaza? Yo sinceramente creo que el nivel de irresponsabilidad de la OTAN y su soberbia no tiene límites y son capaces, por supuesto, de arrastrar al mundo a una guerra nuclear sin dudas. Lamentablemente, esa es mi hipótesis. Ahora bien, en los escenarios, más que plantear, si se quiere, conjeturas, lo que me parece
desde un lugar como la Argentina que hay que plantear es escenarios, ¿no? Y los escenarios son efectivamente, en la medida de que existan estos ataques sobre territorio, se incrementen los ataques sobre territorio ruso por parte de la OTAN, indudablemente que Rusia a partir de esa situación va a responder. Hasta ahora hubo ataques de Ucrania en la frontera, sobre todo en Belgorod, en algunas ciudades cercanas a la frontera con Ucrania. Y bueno, veremos hasta dónde. Acá hay dos elementos claves de índole político que podrían suspender este incremento de bélico, que son por un lado las elecciones ahora la semana que viene en Europa, donde paradójicamente la derecha y la ultraderecha quieren terminar con la guerra. Esto es una cosa llamativa en base al fracaso del globalismo planteado por la socialdemocracia europea y el Partido Demócrata de Estados Unidos. Y la otra es la elección efectivamente de fin de año, de noviembre en Estados Unidos, que también la derecha y la ultraderecha, en este caso representada por Trump, quieren solucionar el problema en una versión de Estados Unidos más aislacionista, tratando de tener como enfrentamiento principal a la guerra comercial con China y el redesarrollo industrial de los Estados Unidos. Veremos estos dos elementos cómo funcionan en esta confrontación. Es imposible ganar una guerra contra alguien que tiene casi el 50% de todas las armas nucleares del mundo, que es la Federación Rusa. Por supuesto, es algo similar a lo que sucede con Francia, Reino Unido, que también tienen armas nucleares, pero por supuesto la extensión de Rusia no es la extensión de Europa Occidental. Para que tengamos una idea, toda Europa Occidental entra en 1/3 del territorio de la Federación Rusa, con lo cual los niveles demográficos, si se quiere, potenciales de un conflicto de estas características, tendría a Europa Occidental como una víctima muchísimo más prioritaria. Y es verdad también que, al igual que en la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos saldría beneficiado porque está lejos, si tomamos en cuenta que no participa directamente, porque en el lejano Rusia también tiene misiles disparando orientados hacia el norte del continente americano. Sí, también tiene los submarinos esos suicidas que los tendría frente a la costa, ¿no? También. Así es. Esperemos que el agua no llegue al río. No sé si hay lucidez como la que tenía en su momento seres patéticos como Kissinger, que por lo menos hacían bien las cuentas acerca de qué cosas no habría, qué líneas no había que cruzar. Lo dijo antes de morir, sí, en determinadas oportunidades, que no había que cruzar la línea de Ucrania, que no había que provocar a Rusia, bueno, esperemos que haya alguna mente lúcida. Y aparentemente, y esta es la gran paradoja de esta etapa, los sectores más fascistas de Europa Occidental y de Estados Unidos son los más cuidadosos. Quizá, como dijo en algún momento Chomsky, se debe a que fueron los más conscientes de lo que supuso en su momento el Ejército Rojo, ¿no? El partido nazi de Alemania actual, que se llama Alternativa por Alemania, es uno de los partidos que más se opone a la guerra. Y paradójicamente el Partido Socialdemócrata, hoy en el gobierno de Scholz, es el que más la promueve. Así que estamos frente a una paradoja, producto básicamente del fracaso del neoliberalismo y de los partidos políticos que lo impulsaron, que en Europa son la socialdemocracia y en Estados Unidos el Partido Demócrata. Bueno, esperemos que se termine con todo esto el neocolonialismo. Mientras tanto, tenemos en Malvinas una base de la OTAN, tenemos frente acá a las costas de Mar del Plata, tenemos un portaaviones norteamericano, y en el sur también se está queriendo hacer otra base de la OTAN o de Estados Unidos, ¿no? Paradójicamente.
Sí, lamentablemente la política exterior argentina se hace en Washington. Nosotros tenemos un títere pro-estadounidense que es un cipayo absoluto y que está a favor de los intereses de las corporaciones y por eso se la pasa viajando mientras acá la gente se caga de hambre en nuestro país y se pudre la comida en los depósitos, ¿no? Todo esto evidentemente en la Argentina va a terminar. Pero bueno, la pregunta más importante, más allá del dolor que está causando el actual gobierno títere de los Estados Unidos, es si vamos a tener uña de guitarrero para plantear un proyecto emancipatorio, soberano, que se plantea a favor de los intereses argentinos y de América Latina y se enfrente contra aquellos que internamente y externamente quieren constituirnos en una colonia, ¿no? Bueno, lo que uno nota es que como que hay una escasez dirigencial, ¿no? O sea, hay muy pocos tipos que levantan la voz como la deberían de levantar, ¿no? Entonces, es decir, las instituciones, en una justicia corrupta hasta la médula, ¿no? En los sindicatos bien avanzados en alguna parte por la corrupción, o sea, la dirigencia está quedando superada por la necesidad de salir a la calle, ¿no? Sí, yo de todas formas creo que estos procesos pueden tener una dinámica rápida. Lo hemos visto nosotros en el corto tiempo de nuestra propia vida. Hemos visto cómo implosionó la Unión Soviética y cómo 20 años, 30 años después aparece un nuevo jugador que se llama China, que tiene un gobierno liderado por el Partido Comunista y se ha consolidado como la primera economía productiva en el mundo y la segunda economía en términos de Producto Bruto. Así que bueno, la historia puede darnos sorpresas y bueno, y en Argentina debiéramos tener, yo creo que existen dirigentes políticos, algunos están silenciados, otros no le dan voz. Pero si uno es riguroso y serio en la búsqueda, se va a dar cuenta que hay militantes, activistas, dirigentes comprometidos con lo nacional, con lo popular, con los intereses de las mayorías y sobre todo con el gran principio con el cual fue fundado este país, ¿no? Que es una soberanía latinoamericanista que muchos olvidan en aras de quedar bien con el otantismo, con Europa Occidental y Estados Unidos. Ese mundo que fue efectivamente hegemónico durante un siglo está en decadencia absoluta, tanto ideológica como moral, como política, y aparece un nuevo mundo que es más multilateral y habrá que forjarlo también desde el sur de América. La última, Tiago, con estos acontecimientos con respecto al juicio contra Donald Trump, ¿te parece que puede tener posibilidades en las elecciones de Estados Unidos? Es muy difícil calcularlo, no puedo ver. En los próximos días seguramente se hablarán. Creo que es un golpe muy fuerte, pero tiene como dos lecturas para mí. Una desde América Latina que pone en evidencia el nivel de corrupción y de inmoralidad del sistema político de Estados Unidos, y eso es una pérdida de capital simbólico a nivel global. No, nadie, ya a Estados Unidos no le puede demostrar al mundo que sus dirigentes son probos y son la expresión de la libertad, son la reacción de la corrupción, del desmanejo, de la prepotencia, de los vínculos con el mundo pornográfico. Bueno, es lo que sabíamos de hace mucho, pero ahora está como visualizado y transparente, ¿no? Y eso es un efecto que creo que es positivo en términos de reconocimiento de lo que es un país que vende hacia el mundo una idea de democracia y de libertad de la cual absolutamente carece, ¿no? Y internamente y respecto al conflicto de fondo, yo creo que las elecciones ahora en Bruselas, entre el 6 y el 9 de junio, va a ganar la derecha y la ultraderecha, como lo muestran todas las encuestas, y eso va a orientar el vínculo, sobre todo de Alemania, para mí, y Francia, a otra forma de vincularse respecto de Ucrania y a sentarse en una mesa de negociaciones.
veremos si esto sucede o no. Yo creo que aquellos que creen que pueden, someter al alma rusa están muy equivocados porque no la conocen. Es un país que ha resistido la invasión de 12 países en 1812 con Napoleón y también de otros 20 países que se asociaron a Alemania en el 1941 y que fueron derrotados. Bueno, no, creo que no entienden el origen básicamente en el siglo IX de lo que es el primer Rus, que nació curiosamente en Kiev y luego se trasladó a Moscú y eso espero que no sucumba, digamos, en una tragedia terrible como la que está pretendiendo la OTAN desde hace unas decenas de años. Y si no sucedió es porque creo que los rusos tienen más conciencia de lo que puede llegar a pasar si se desata una guerra mundial, ¿no? Pero yo estoy viendo las advertencias y llega un momento donde se cansa, ¿ves? Espero que no. Sí, bueno, eso